Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión vamos a estar presentando un contraejemplo a la conjetura de Goldbach, donde dice que todo número par mayor que 3 es la suma de dos números primos. Hasta ahorita se cree, ¿verdad? Por eso le dicen una conjetura, que es cierto esta afirmación, y pues es una de las cuestiones matemáticas que ha pues mantenido ocupados a los matemáticos, a las mentes más brillantes, y que de cierta forma pues no han logrado encontrar una falla en este dicho de que todo número par mayor que 3 es la suma de dos números primos. Pero pues yo les tengo un contraejemplo, y al haber ese contraejemplo pues significa prácticamente que esta afirmación es falsa. Entonces pues vamos a trabajar, manos a la obra. Entonces pues ya sabemos que debemos de conocer lo que son los números primos para poder trabajar con esta afirmación. Sí, pues todo par, el único par que se puede formar con el número primo 2, pues es nada más el 4. De ahí en adelante cualquier número que se sume con el 2, cualquier número primo, pues va a ser impar. Por lo tanto, pues estamos viendo que el 2 ya lo vamos descartando en esta cuestión, para que no nos esté estorbando, no nos esté haciendo pues aquí en lo que vamos a exponer. Esta demostración pues que debe de dárselas a algunas personas que lo solicitan, que yo mismo propuse que en esta semana iba a hacer un video donde pues les iba yo a dar el contraejemplo. Y pues se mencionan algunas cosas, pues muchos matemáticos la verdad creen, y la mayoría pues piensan que esta afirmación es totalmente correcta. Y sí, si se han puesto a buscar, ¿verdad? Se han puesto a buscar, pues siempre pues han probado ya muchos números en las computadoras, y pues hasta donde han podido probar pues ha resultado verdadera. Y pues sí, parece indicar que todo es cierto, o sea, que esta conjetura pues es cierta, y de cierta manera pues la piensan hacer pues un teorema. Pero ya con este contraejemplo pues vamos a ver si pasa a modalidad de teorema, ¿no? Pero pues la conjetura es lo que se cree que es cierta, y que viene siendo técnicamente pues una hipótesis, ¿sí? Entonces pues manos a la obra. Entonces ya vamos a sacar el 2. No va a formar, el único par que forma el primo número 2 es el 4, es el par 4. De ahí todos hasta el infinito, todos los números que se sumen con el 2, todos los números primos, pues van a ser impares. Por lo tanto, pues estos números no, o sea que se sumen con el 2, todos los primos que sumen con el 2, pues van a ser, pues lógicamente, impares. Entonces, continuamos. Aquí vamos a exponer que cómo vamos a formar pues todos nuestros pares. Por ejemplo, vamos a trabajar con el par 22. ¿Cómo vamos a saber o conocer qué números pueden sumar 22? Entonces, pues ya hice aquí una lista rápida para no estar perdiendo mucho tiempo, donde estoy poniendo todos los números que suman 22. De tal forma que pues ya veamos todos los números que se involucran para formar un par: el par 24, el par 26, el 28, el 30, y así hasta el infinito. Entonces podemos crear todo lo que son los pares de esta forma: uno más
y llegamos al par. Si vamos a hacer el par 100, pues sería 1 más 99. Ya luego 2 más 98 y así sucesivamente. De esa forma, pues no vamos a dejar afuera ningún número, ningún par de números que puedan darnos la posibilidad de sumar el par que estamos buscando. Entonces, ya con esta iniciativa que yo estoy poniendo aquí de cómo obtener todos los números pares, o sea que todos los valores que sumen el mismo par que estamos buscando, en este caso el 22, pues ahí están todos los números, así hasta el infinito. Entonces podemos empezar con el 1 más n menos 1. ¿Sí? En este caso n pues, es el 22, pues menos 1 es 21. Y de ahí nos desprendemos hasta llegar, pues técnicamente otra vez al n menos 1 más 1, que es el par que estamos buscando siempre. Entonces todos, pues ya vemos que todos nos suman 22. Todas estas. Entonces cualquier par que nosotros deseemos probar y verificar, pues debe de ser escrita de esa manera, de tal forma que no se nos escape pues ningún número, sí, que no se nos escape ningún número para que podamos verificar esta conjetura y podamos dar certeza matemática. Entonces, pues hasta donde se ha probado, como les he dicho, pues muchos matemáticos pues ya creen que esto es cierto y que es una realidad y que es una verdad absoluta. Entonces, pues vamos continuando. Voy a sacar este cuadro, voy aquí a enlazarme con la otra parte que quiero mostrarles. Aquí está, par 22. Y ya aquí pues me tomé la libertad de marcar los números primos y donde estamos viendo que efectivamente pues sí se encuentran los pares el par de primos para formar el número par que estamos buscando, que es en este caso el 22. Aquí en este ejemplo pues solamente existen dos pares, que es el 3 y el 19, y el 5 más el 17. Suman 22. De ahí en fuera, pues este primo, por ejemplo el 7, pues ya no suma con el 15, 22, pues por lo tanto ya no es un par que cumpla, que todo número par mayor que 3, pues es la suma de dos números primos, que eso es lo que estamos buscando, que sumen, ¿no? Que sumen un par, dos números primos. Entonces, pues en este ejemplo vemos. Y pues vamos viendo también que conforme vamos teniendo un par mayor, o sea, un número más grande, pues las posibilidades se van haciendo más para que se puedan sumar. Y esto se va cumpliendo, digamos, pues ya se ha probado con un número de pues no sé, de 16, 18, 30 dígitos, hasta ahí han probado y han verificado que efectivamente pues se cumple. Entonces, pues ¿cuál es mi contraejemplo? En este caso, pues vamos a verificar, ¿no? Vamos a analizar esta información que ya tenemos y cómo vamos a trabajar con ella. Aquí estamos analizando que pues ya vemos que sí, están los pares. Para formar el par, el par de primos suman un par. El siguiente al que yo quiero pasar, pues es a segmentos. Vamos a hacer segmentos, vamos a trabajar con segmentos de números. Así que esto lo sacamos. Vamos a trabajar con segmentos, porque eso es lo que yo quiero mostrarles. Entonces tenemos pues una línea, ¿no?, de números al infinito y más allá. ¿Sale? Ahí está. Tenemos una línea de números que van siempre hacia al infinito. Y donde pues se encuentra pues todos los números, ¿no?, naturales: 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 infinito. En este segmento, pues vemos que los números se prolongan hacia el infinito. Entonces, vamos a hablar de algunos teoremas que ya existen en matemáticas con relación a la cantidad de números primos que pueden ir existiendo cada vez, ¿no? Entonces se dice cuántos números primos, digamos, pues hay en un segmento, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, pues no hay una fórmula a priori que diga exactamente cuántos números primos pues existen, ¿no? Con esa exactitud total, pero pues siempre vamos a trabajar con las aproximaciones. Hay teoremas de aproximaciones con relaciones a los números, a la cantidad de números primos que existen cada vez. Y pues la mayoría de esos teoremas apuntan a que cada vez existen menos números primos hacia el infinito, ¿sí? Apuntan a que cada vez existen números primos y cada vez menos y menos y menos números. Entonces estamos viendo ya que los números primos que pensamos que están ahí siempre, pues ya vamos viendo que van decayendo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea, pues puedo indicar, digamos, aquí tenemos una saturación de números primos, pero pues conforme vamos avanzando en el segmento de los números hacia el infinito, pues los primos se dice que van escaseando. O sea, nunca se van a terminar los números primos, pero sí van a tener una escasez total, ¿sí? Aquí tenemos una saturación en este segmento y pues estamos viendo que, pues digamos, que hasta donde se ha podido probar los números, pues está ahí. Máximo, o sea, y si queremos avanzar un poquito más, pues máximo podremos probar quizás hasta esta posición. Quizás hasta ese momento. Pero ya más es imposible. ¿Por qué? Porque los números a estas alturas, por ejemplo, pues ya son dígitos, son números con miles o millones de dígitos. Y ni hablar de los números que están más hacia el infinito. Son números de quintillones de dígitos y pues ya ni las computadoras ni nadie en su sano juicio pues va a procesarlos. Pero sí estamos viendo que se van escaseando los números, se van escaseando cada vez en este segmento de números naturales hacia el infinito. Entonces, pues ya estamos viendo que pues los números primos no pueden dejar de existir, pero sí estamos checando que hay segmentos, por ejemplo, donde ya existen cada vez menos números primos, ¿sí? Y en algunos segmentos quizás pues hasta no existan números primos. Entonces, aquí la propuesta que yo estoy haciendo pues es en relación a esto. ¿Cuántos números primos, verdad, existen? Y cuáles son sus aproximaciones en este segmento. Y pues todo apunta, los teoremas que hay y que han probados como verdaderos, pues apuntan a que hay menos y menos y menos números en el segmento infinito de los números. Y entre ellos, pues los números primos, o sea, obviamente, que son los que van escaseando, son los números que van faltando ya.
y en su lugar pues se van rellenando las áreas, sí, por ejemplo, pues se van rellenando pues con todo lo que son los números compuestos. Sí, pues todo esto se llena de números compuestos, es decir, pues es la suma o el producto de más de números primos. ¿Sí? Entonces todo esto pues, son números compuestos. Y de vez en cuando un primo, y así. ¿Por qué también esta posibilidad? Porque pues ya todos estos números primos que tenemos por acá, pues contribuyen a que se generen números compuestos hacia adelante y pues cada vez pues se van haciendo más también más números compuestos y de esa forma pues ya estamos viendo y requiriendo que finalmente pues los números primos van escaseando. Ahora, en base a los teoremas que ya he mencionado, que se han expuesto, y en base a que vamos a trabajar con segmentos de números, pues continuamos con lo siguiente. ¿Sale? Aquí abajo pues tengo una anotación ya donde estoy mostrando segmentos de números primos, ¿sí? Donde por ejemplo segmento AB, tenemos dos segmentos, estamos viendo aquí en que si tomamos dos segmentos del mismo valor, porque pues deben de ser del mismo tamaño, si tienen 100 números aquí, pues deben de ser 100 números acá abajo, o sea, un total de pues hasta el 200, ¿no? De 200 números. Entonces aquí en este segmento pues vamos viendo cómo los números primos que están en color azul, por ejemplo, pues van escaseando en los segmentos. El segmento A, B, el segmento C, el segmento D, y vamos viendo cómo los números primos que están representados en el color azulito, pues se van haciendo menos, y puede llegar un momento en que haya segmentos que ya no contengan números primos, ¿sí? Y pues esto, pues es una verdad, o sea, porque es así como se ha demostrado y se demuestra en los teoremas, ¿sí? Se demuestra en los teoremas. Bueno, pues ya que tenemos esto entredicho de la cantidad de números primos que van escaseando cada vez en segmentos, digamos, del mismo tamaño hacia al infinito. Aquí tenemos, por ejemplo, K y luego siguen los segmentos X del mismo tamaño, de los que ustedes quieran, o sea, los números son infinitos y pueden tener y crear los segmentos del tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la conjetura de Goldbach es mi contraejemplo, pues vemos que tenemos un segmento AB que va hacia el infinito, donde los números primos pues van escaseando en el segmento A. Y en el segmento B pues habrá alguno que otro número primo ahí, o ni uno. Entonces, nosotros al sumar el segmento A más B, pues obtenemos el par. Pero como en este segmento no hay números primos, o hay muy poquitos, de tal forma que no impactan con otro número primo del segmento A, entonces, pues no hay suma. No hay dos números primos. En el segmento B no hay un número primo que coincida con el número primo del segmento A para que se cumpla el par. Y esto es lo que yo he conjeturado, si se puede decir así, de mi contraejemplo. ¿Sí? Entonces, existe un segmento tal que contenga un mínimo de números primos o 0 números primos que no cumplen el segmento A más B igual al par que se ha propuesto inicialmente en esta conjetura o en esta hipótesis. Entonces estamos viendo que este es mi contraejemplo. Y pues dirán ustedes, ¿y cuál es el segmento B que no tenga números primos? Pues eso es imposible, técnicamente imposible de saber,
pero pues bueno, podemos conjeturar en base a las conjeturas que ya existen, pues que esto es posible y que por lo tanto el contraejemplo es válido hasta que se demuestre lo contrario. Mi nombre es Daniel Solís y es un placer haber podido apoyar en este dicho, en este contraejemplo que a lo mejor pues no les va a caer muy bien a algunos porque pues no se pensaban que sucediera así. Y esto pues va en base, ¿por qué? Porque como les digo, pues se va en base a estos segmentos del 1 al 11 que de aquí se prolonga hasta el 21 y de ahí pues repetimos los números al revés, o sea, agarramos el segmento y pues lo cuadramos para que nos sume el par que estamos buscando. Y ahí está. Sí, y ahí está. Entonces, en números o en cuotas pequeñas de números, pues se dice que la conjetura es cierta, pero ya en cuotas de números gigantes y enormes, pues ya no se cumple. Por lo menos este contraejemplo es lo que dice. Espero pues no haber amargado o aguado su día como siempre, porque pues es la única forma de avanzar en el conocimiento y de dar por terminadas cuestiones que quizás no se daban idea o no se dan idea de cómo se van a tratar o de cómo se pueden tratar. Pero pues esto es un contraejemplo que ya validarán o desecharán. Y pues eso ya no es mi tarea, validar o desechar. Yo propongo, expongo, muestro, digo, hago y ahí está. Lo que ustedes quieran hacer con esta información, pues ya depende de sus conocimientos, depende de sus técnicas, depende de lo que ustedes quieran entender. Y pues es un placer mostrarles este contraejemplo. Y pues ahí está. Yo trato siempre de decir la verdad y de estar enfocado en las cosas que digo. Y si digo que la burra es parda, es porque los pelos de la burra los tengo en la mano. Saludos y suerte. Hasta la próxima. Bye.